El análisis político con Rubén Aguilar. 7 de la mañana con 3 minutos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Alejandro. Buen día a nuestra audiencia. Pues ahora quisiera hablar de este tema que se ha hablado toda la semana de Fidel Castro. Y bueno, pienso que es un hombre que va en el arco, a lo largo de estos 90 años de vida que tuvo, del revolucionario al dictador. Y pienso que en esa trayectoria de 90 años hay muchos Fidel Castro, no un Fidel Castro. Pienso que está un primer Fidel Castro de 1953 a 1958, cuando intenta el ataque al cuartel de la Moncada, que fracasa, la cárcel, el exilio a México, ir en el Grama otra vez a Cuba, consolidarse en la Sierra Maestra, la guerrilla, y derrocar al régimen dictatorial de Batista. En enero de 51, al 1 de enero de 59, Batista sale del país, los revolucionarios entran a La Habana y el 16-18 de febrero comienza la construcción del nuevo gobierno, las nuevas ideas, la inspiración de una nueva posibilidad de construir un nuevo mundo, una revolución de carácter nacional, revolucionaria, inspirada en Martí, en Maceo, en algunos de los líderes de la independencia cubana. Todavía Fidel no se pronuncia por el marxismo-leninismo. Y viene pues estos 2-3 años hasta que los Estados Unidos rompen con él, no les gusta este señor que se manifiesta de manera independiente, que no se sujeta a la lógica de los americanos, que en ese momento pues apoyan a las dictaduras, donde prácticamente en todo el continente hay dictaduras, en Centroamérica, en Sudamérica, y Fidel entra un tercer Fidel, que es a partir de 1961 y hasta 1989, prácticamente 30 años, en esta su alianza con la Unión Soviética, que de alguna manera financia el proyecto de Castro. Es el momento de mayor éxito de Castro. Cuba, de alguna manera, queda claro para un modelo para el resto del mundo, que un pequeño grupo de hombres puede hacerse del poder y puede derrocar a las dictaduras apoyadas por los Estados Unidos, que es posible superar las fuerzas de los Estados Unidos, del imperio americano, que sujetaban a todos los países, y que puedes liberarte de ellos. Y en ese sentido, pues es el periodo de mayor presencia, sobre todo en los años 70, Cuba apoyando a las 70-80, apoyando a las guerrillas en Centroamérica, en Sudamérica, a partir de ofertar capacitación y entrenamiento en Cuba. La única guerrilla que no se entrenó en Cuba fueron las mexicanas, por un acuerdo muy al principio que hubo entre el gobierno de Cuba y el gobierno de México. Y también la expansión de esa presencia cubana en África en particular, la lucha por la independencia de Angola, de Namibia y 14-15 países más, donde los cubanos en el proceso de descolonización de África lograron intervenir. Y en ese sentido, pues Castro se convierte en un personaje de corte mundial que puede hacer y darse estos lujos de impulsar las revoluciones en estos países, aparentemente sin buscar ningún interés particular, más que el hecho mismo de fomentar la independencia de los países. Tiene un cuarto caso, me parece que es el que va de 1990 a 2006, cuando tiene que dejar el poder, y me parece que ahí es un Castro que comienza en el ocaso, no entiende los nuevos tiempos, no entiende que se terminó la Guerra Fría, no entiende que el modelo socialista ha fracasado, que no funciona, y él sigue terco en ese modelo y radicaliza sus posiciones, mientras que la Unión Soviética vuelve a ser Rusia, mientras que China, Vietnam, los otros países socialistas buscan nuevas modalidades políticas y económicas para enfrentar los nuevos tiempos. Castro se cierra,
entiende y empieza a ser un tipo conservador, deja de ser el revolucionario que plantea nuevas ideas y nuevos paradigmas. Y el último Castro, el de el 2006 al 2016, donde cede el poder a su hermano Raúl, primero de carácter interino y a partir del 2008 ya de manera definitiva, y este es un Castro pues que ya está a la sombra, no es la sombra de lo que fue, y en todo caso su papel es recibir o a los jefes de Estado y de gobierno que visitan Cuba para que vean, se relacionen con el mito viviente que él mismo construye y que siempre le preocupó y que es un común denominador de los 5 Castros, que yo analizo una construcción siempre de la imagen mítica que él trabaja, un enorme comunicador, pero que desde el principio trabaja en ello, y de otro, este hombre enfrentado siempre a la historia, es algo que le preocupa, la historia me absolverá desde el primer momento cuando es encarcelado en el fracaso del 53, y pienso que puede uno pensar muchas cosas de Castro. Para mí existen estos 5 Castros, no siempre fue la figura del dictador, pienso que en un momento fue realmente un hombre original que propuso nuevas modalidades al mundo y termina siendo un dictador férreo y capaz de abrir nuevas oportunidades a su sociedad, pero en todo caso quedará claramente en la historia, probablemente es el latinoamericano del siglo XX con mayor presencia a nivel mundial, y eso que a él le preocupaba, estar inscrito en historia, pienso que lo va a lograr. Rubén, hablando de imagen, ¿cuál crees que sea la imagen que deja en la mayoría de la gente que supo de él? Porque prácticamente fue un personaje mundial. ¿Qué imagen crees que deje? Mira, yo pienso que con estos, al final del año 90 al 2016, estamos hablando de 26 años, Alejandro. Yo pienso que en principio, en este momento, va a quedar la imagen del dictador, del hombre que no entendió los nuevos tiempos, que se impuso por la fuerza y mantuvo un proyecto obsoleto de gobierno, pero me parece que con el tiempo se va a analizar de una manera más compleja lo que implicó esta figura. Pero en este momento pienso que la tónica general va a ser la del dictador. Hay mucha gente, muchos jóvenes que no tienen idea de si tienes 26 años o de 26 hacia abajo, pues ya no te tocó el Castro brillante, el Castro innovador, revolucionario, sino te tocó una gente pues ya en otra etapa de su vida y muy poco innovador y viviendo de figuras económicas y políticas del pasado. Y también con relación a eso, Rubén, yo hacía el contraste porque pues en Miami, la gente de Cuba, los cubanos que llegaron a vivir allá a Miami, el día en que se hace el anuncio del fallecimiento de Fidel Castro, pues ellos se estallan en júbilo, hacen fiesta, se la pasan en las calles, bien contentos. Y si nos vamos a Cuba, la gente apesadumbrada haciendo filas para dar el último adiós a las cenizas del comandante Castro. Y yo hablaba con gente cubana, pero radicada ya en Estados Unidos, y ellos hablaban pestes de Fidel Castro. Y hablando con la gente de Cuba, pues ellos tienen una imagen completamente diferente, muy diferente, y reconociéndole muchas cosas al comandante Castro. ¿Qué podríamos sacar en torno a esto? Porque por una parte está la gente que vivió en ese régimen y que decidió salirse porque no lo soportó, y la gente que se quedó y vivió ese mismo régimen, pero aparentemente sí le gustó. Pero yo pienso que sí, como tú dices, es un personaje que provoca huracanes y es un personaje contradictorio, sin duda. Estos cubanos que salieron muy al principio de los años 60 y que han seguido saliendo a lo largo de todos estos años, pues sí, fueron obligados a salir. Ellos piensan que Castro, con el régimen comunista que ellos planteaban, pues les quitó su patria y los obligó a dejarla. No salieron porque quisieran, sino salieron porque no estaban de acuerdo, y entiendo su posición.
Claro que en la propia comunidad cubana de Miami, pues están estos ultra conservadores y yo pienso que muy primitivos políticamente, son personajes tipo Trump, y hay una comunidad bastante más inteligente en la propia comunidad cubana en Miami, entiende cuál pudo haber sido el aporte. Al final era una dictadura la que gobernaba Cuba, una dictadura brutal, y algunos de esos que se fueron eran simpatizantes de la dictadura, tenía negocios con la dictadura, no querían una Cuba libre, una Cuba independiente del el imperio americano. Cuba era el burdel de los Estados Unidos, lleno de casinos y prostíbulos, y esa era en buena medida buena parte del negocio de Cuba. Y yo sí pienso que Fidel les dio una dignidad y una fuerza que no tenía ese país, era insisto, los casinos y el burdel de los Estados Unidos, y le dio una fuerza y una dignidad que no antes tenía. Pero entiendo también que hay gente pues, que no está de acuerdo, y otras gentes en Cuba que han vivido dentro de muchas carencias, una serie de posibilidades que dio la revolución, y en todo caso probablemente también han vivido un proceso de indoctrinación de este régimen. Es complicado, es difícil, es una situación muy compleja, y que hay pues gente que está a favor, gente que está en contra, pero independiente de eso, y que no sabemos qué va a pasar con Cuba, ya el discurso muy radical de Trump, que me parece muy tonto el discurso, porque Fidel Castro es lo que es a nivel de su país e incluso a nivel internacional, porque se lo puso los Estados Unidos. Los Estados Unidos, Fidel no sería lo que es sin la absurda posición de bloqueo, de condena, de intento de decenas de veces de asesinato de parte de la autoridad norteamericana vía la CIA, vía contratar personas, y Castro sobrevive a más de 600 atentados de muerte. Y si Trump se cierra, como fue la tradicional posición de la política americana que Obama rompe, pues va a hacer otra vez que los cubanos se cierren, y en la medida que se cierran, justifican su posición porque están enfrentando al imperialismo. La gente, los más dañados es la propia población, sí. Y la única posibilidad que Cuba cambie es tener una actitud abierta con el régimen cubano para que poco a poco las empresas, la economía de mercado penetren a esa realidad, y a partir de ahí se vaya cambiando la realidad. Pero si la posición de Trump es como lo ha hecho en su discurso, un personaje muy menor diciendo que aquel es un dictador nefasto, etcétera, sí. Es un inculto, no tiene ni idea Trump de la realidad del mundo, revela su ignorancia, su tontería, y me parece que si regresa a la rueda de la historia, a la vieja política de los norteamericanos, pues va a obligar que los cubanos se cierren, va a hacerle más daño a la gente a la cual se supone que él quiere ayudar. Así es. Pues muy interesante el análisis que haces, Rubén, de las distintas facetas que vivió Fidel Castro. Lo que es un hecho es que pues todo el mundo le reconocemos, ¿no? Y va a ser un personaje que se quede para la historia mundial. Muchas gracias por este análisis, Rubén. Sí, Alejandro, un abrazo a nuestra audiencia. Buen día. Igualmente, muy buenos días. Es Rubén Aguilar quien nos trae este análisis de los